Hola, soy Miguel, profesor de lengua. En este vídeo vamos a intentar explicar algunos de los análisis sintácticos que se nos han quedado pendientes en clases anteriores. Concretamente estaríamos hablando de las clases del 20 de febrero y del 5 de marzo. En cuanto a la del 20 de febrero, si mal no recuerdo, a partir de esta oración no se llegó a aplicar, se quedó pendiente. Así que vamos a comentarla. La oración sería: los que llegan tarde carecen de modales. Sobre esta oración podemos afirmar que hay dos dificultades principales. La primera sería saber analizar correctamente los que. Para ello sería, como siempre, muy útil tener fresca la teoría y acordarse precisamente de esta parte de la teoría, ¿no?, en la que se dice que se puede introducir un nexo subordinante, que sería quién o artículo más que, una proposición subordinada adjetiva sustantivada. ¿Y qué diantres es eso de proposición subordinada adjetiva sustantivada? Pues bien, serían proposiciones subordinadas que en un comienzo, si mantuviesen aquel sustantivo al que se refiere este pronombre que, serían adjetivas, ¿no? Introducirían una subordinada adjetiva adyacente, normal, pero se le ha eliminado el sustantivo al que se refería. Es decir, por ejemplo, en los que llegan tarde carecen de modales, parte de una omisión del sustantivo o del sintagma nominal en cuestión estaría previo al que, y podría ser algo así como: los hombres que llegan tarde carecen de modales. En ese caso eso sería una subordinada adjetiva y este que tendría como antecedente a hombres y se analizaría como sujeto. Pues bien, sigue manteniendo esa función aunque se le haya eliminado ese sintagma nominal, ese antecedente al que se referían. En este caso que sería pronombre, ¿no? Si nos acordamos de los valores del que, podemos ver que sin tener el antecedente, este que funcionaría como pronombre de relativo, pero sin el antecedente expreso, ¿no?, como dice aquí, ¿no? Por tanto, sin enrollarme más, tenemos que analizar este que como si estuviera el antecedente, esa palabra que hemos omitido, que hemos eliminado. Los hombres que llegan tarde carecen de modales. Sería analizado de una manera similar a los que llegan tarde carecen de modales. El papel del sustantivo lo haría el pronombre que. Eso por un lado. Antes de nada debemos tener la visión de conjunto para darse cuenta de que todo esto, los que llegan tarde carecen de modales, sería equivalente a poner simplemente ellos carecen de modales. Pero en el hueco de ellos hemos introducido los que llegan tarde. Por tanto, se analizaría esta oración de arriba. Y cuando lleguemos a la parte de ellos, tendremos que poner que lo que ocupa el lugar de ellos sería una proposición subordinada adjetiva sustantivada, por lo que hemos comentado antes, de sujeto. Y una vez que llegamos aquí, ahora los que llegan tarde lo analizamos con su propio sujeto, su propio predicado. Vamos a hacer esto. Todo esto entero sería sujeto. Vamos con el predicado, nos lo quitamos del medio, el predicado de la principal. Carecen, núcleo. Y otra pequeña dificultad, ¿no?, de las dos que estábamos mencionando al principio,
Aparte se le podría añadir el darse cuenta de que esto es una proposición subordinada en su conjunto, que podría ser la tercera dificultad de esta oración. Bien, pues volviendo a la segunda, darse cuenta de que de modales sería un sintagma preposicional que funciona como complemento de régimen. Recordemos el complemento régimen o suplemento sería un sintagma preposicional argumental, es decir, exigido por el núcleo del predicado, en este caso por el verbo, ¿no? Es decir, por el verbo. Carecen, como suelo decir siempre, te nacería preguntar de qué. Ese de es exigido por el verbo y una prueba de ello es que si sustituyésemos modales por un pronombre se mantendría esta preposición. No hay manera de quitarle esta preposición. Por tanto, sin extenderme más, complemento régimen, un sintagma preposicional obligado por el verbo. Bien, se analizan los sistemas preposicionales como enlace y término. Y ahora, una vez que tenemos esto, es decir, una vez que tenemos oración compleja, hemos identificado todo este conjunto de palabras como proposición, subordinada, adjetiva, sustantiva de sujeto. Lo principal sería darse cuenta de que todo este bloque, los que llegan tarde, funciona como sujeto. Tenemos el predicado, que sí sería, entre comillas, normal, el mismo que el de una oración simple, con carecen como núcleo, de modales, como hemos dicho anteriormente, funciona como sintagma preposicional complemento régimen. Y ahora vamos a analizar esta proposición subordinada que debe tener su propio sujeto y su propio predicado. Los que, ya hemos dicho que el que funciona como pronombre, por tanto se analizaría dejando claro que es un nexo y poniéndolo con sintagma nominal sujeto. Si quisieses analizar aún más, se podría poner determinante y núcleo, pero no se suele llegar a tanto y se deja como nexo. El predicado, llegan tarde, llegan núcleo y tarde sintagma adverbial complemento circunstancial de lugar. No creo que esto tenga ya mayor historia. Tampoco me quiero alargar mucho más. Vamos a la siguiente, bastante más larga, aunque no es tan complicada como parece. Lo primero que hay que darse cuenta es de la base de que se parte de una oración compuesta. Es decir, dos oraciones en pie de igualdad, con la particularidad de que en este caso las dos oraciones que están en pie de igualdad, ¿cuáles son? No me interesa si vas a esquiar y mi miedo es cómo vas a terminar proyecto de salud, tienen a su vez proposiciones subordinadas. Vamos a aplicar esto. El esquema, la estructura sintáctica básica de la oración sería algo así como X aunque Y. Lo que pasa es que X a su vez es una oración compleja. Oración compleja, recordemos que son las oraciones que tienen subordinadas. E Y sería otra oración compleja. Dos oraciones complejas unidas por un nexo. Este nexo, aunque no lo he puesto porque no me lo permitía escribir la página web que utilizamos, debería completarse diciendo que es una oración compuesta, coordinada, adversativa. ¿Y cómo sabemos esto de que es una oración compuesta, coordinada, adversativa? Porque como mínimo deberías haberte estudiado el esquema de la oración compuesta. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y aquí, dentro de las adversativas que indican oposición, estaría, no lo tenemos aquí incluido, pero estaría el aunque. Es decir, dos oraciones y la segunda expresa algo contrario de alguna manera a la primera. Repito, por tanto, a ver si encuentro dónde estaba aquí. Repito, por tanto, el esquema básico de esta oración son dos oraciones complejas unidas con el nexo aunque, que es el nexo propio de las oraciones compuestas coordinadas adversativas. Por tanto, pondríamos aquí oración compuesta y repito, aquí debería poner coordinada adversativa, indicamos el aunque como nexo y ahora nos quedarían, digamos,
dos oraciones complejas a analizar por separado, como si hiciésemos dos ejercicios en uno. Vamos a hacer el primero. No me interesa si vas a esquiar. Ojo con este verbo interesar. Repito, quien se sabe la teoría ya debería conocer que hay una serie de verbos, de los cuales está interesar, que designan procesos psicológicos relacionados con la voluntad o la emoción y tienen una estructura, entre comillas, rara, que sería complemento indirecto más el verbo, el núcleo, más el sujeto, me ha escrito ahora más el sujeto, en este caso me interesa algo, el sujeto es algo. Y como digo siempre, la prueba 100% para saber si algo es el sujeto, vamos a ponerlo en plural. Me interesa alguno sería el sujeto. Si lo pongo alguno en plural, me obliga a cambiar el verbo. Me interesan algunos. Pero ¿qué ha pasado? Que en este hueco de algunos han incluido, en vez de un pronombre, lo que le convertiría a esta parte en una oración simple, normal, han incluido una proposición subordinada. Concretamente, si vas a esquiar. Por tanto, si vas a esquiar, como está en el hueco propio de alguno y alguno es sujeto, por tanto, si le pones, si le incrustas una proposición subordinada, haría el papel de sujeto de este conjunto. No me interesa si vas a esquiar. Vamos primero a marcar, a analizar el predicado de esta parte. No me interesa. Ya hemos dicho que el esquema o la estructura de estos verbos es complemento indirecto, más núcleo, más sujeto. El no lo marcamos como indicador de modalidad oracional, igual que el quizá, el tal vez, etc. Me, como hemos dicho, sintagma nominal, complemento indirecto, interesa el núcleo y ahora todo esto como sujeto. Proposición subordinada sustantiva de sujeto. Y ahora dentro de esto debe tener su propio sujeto, su propio predicado. Marcamos el sí como nexo. Este sí no hay que confundirlo con un adverbial. No me voy a meter en las adverbiales porque todavía no las hemos dado. Y ahora, sintagma verbal, predicado verbal. Debería haberse puesto aquí sujeto omitido tú. Y vas a esquiar es una perífrasis verbal, por tanto funciona como uno solo y se analiza todo entero como núcleo. Bien, toda esta parte la tendríamos ya atendida. Vamos a la segunda parte, segunda oración dentro de la oración compuesta, ¿no? Que se puede analizar, ya digo, olvidándote de todo lo anterior. Este nexo de las oraciones compuestas coordinadas funcionaría como un pegamento que une dos oraciones diferentes, pero que son totalmente independientes, más allá de que estén unidas por el nexo, ¿no? Bien, tenemos aquí mi miedo es cómo vas a terminar el proyecto de salud. Mi miedo sujeto. Esto no está analizado, pero bueno, solo habría que poner determinante y núcleo, sin más historia. Y ahora, predicado nominal, porque tiene el verbo ser. Y ahora aquí se introduce otra proposición subordinada. ¿Por qué? Si tuviésemos el análisis de mi miedo es este, en este caso, en el hueco, este sería parte del, sería completamente el atributo. Pero en el hueco de este hemos introducido otra oración. Concretamente, ¿cómo vas a terminar el proyecto de salud? Por tanto, tenemos que marcar que esto es un predicado nominal y que se ha incrustado en el hueco que podría ocupar perfectamente un sintagma nominal, se ha incluido otra oración.
otra proposición, que es como se llama la oración incrustada, proposición subordinada sustantiva de atributo. Ahora dentro debe tener su propio sujeto, su propio predicado. Aquí no podía incluirlo porque en ese momento no sabía cómo, ya sí sé, pero aquí habría que poner sujeto omitido de este predicado, sujeto omitido tú, porque el verbo vemos que está en segunda persona del singular, ¿no? Sintagma verbal, predicado verbal con sujeto omitido tú. Y ahora el resto sería predicado y vamos a analizar el predicado. Vas a terminar, sería una perífrasis verbal, todo entero como núcleo. El proyecto de salud se puede sustituir por lo, como lo vas a terminar, por tanto sintagma nominal, complemento directo. Se analizaría ya como sintagmas nominales el determinante, proyecto, núcleo, de salud, sintagma preposicional, complemento del núcleo. Esto no creo que tenga más historia. Otra curiosidad es que este como, que funcionaría como nexo, está introduciendo la proposición subordinada sustantiva, haría también el papel en este caso de complemento circunstancial de modo aparte de nexo. Esto sucede también en las proposiciones subordinadas adjetivas. Si bien en las proposiciones subordinadas adverbiales, que todavía no hemos dado, se analizaría solo como nexo, ¿no? Bueno, ya esto ya lo explicaré más detenidamente cuando se analiza solo como nexo y cuando no. Bien, vamos a ir ahora a las oraciones de la última clase, las oraciones del 5 de marzo. Nos quedamos en esta. Te pregunto cómo sabías el secreto del monstruo del lago Ness. Creo que esta se llegó a explicar. De todas maneras, si queréis la comento rápido o rápidamente. Te preguntó todo esto, cómo sabías el secreto del monstruo del lago Ness, se puede sustituir por eso o por algo. Así que, por ejemplo, la oración te preguntó eso. No, te preguntó eso. Lo que pasa es que en el hueco de eso se ha introducido una proposición subordinada. Que es una proposición subordinada que a su vez tiene un sujeto y un predicado. Te pregunto eso. Por tanto, vamos a poner oración compleja. Oración compleja, ¿por qué? Porque tiene dos núcleos verbales y uno de los núcleos verbales está supeditado, subordinado al principal, la pregunto. Analizamos, te preguntó y el resto como si fuese eso, ¿no? Sintagma verbal, predicado verbal, con sujeto omitido, él o ella, porque este núcleo está en tercera persona del singular. El te hace papel de complemento indirecto porque igual que te preguntó eso sería el complemento directo y como cómo sabías el secreto del monstruo del lago Ness ocupa el lugar de eso o de algo como acabamos de indicar aquí, pues digamos que ese eso se queda como complemento directo y obliga al te a ser indirecto. Ahora, como es proposición subordinada, deberá tener su propio sujeto, su propio predicado. Aquí ya aprendí a poner los sujetos omitidos con este programa. Sintagma verbal, predicado verbal, con sujeto omitido tú. ¿Por qué tú? Porque el verbo está en segunda persona del singular. Y digamos que el resto pues es complemento directo o realiza otras funciones, ¿no? El resto predicado, dentro del predicado siempre buscamos primero el núcleo. Sabías, el secreto del monstruo del lago Ness lo puedes sustituir por lo, como lo sabías. Por tanto, el secreto del monstruo del lago Ness sería todo entero complemento directo. Como, igual que ha pasado justo en la oración que hemos comentado antes, dentro de las subordinadas sustantivas, introduciendo una proposición subordinada con su tilde,
sería nexo y haría además la función de complemento circunstancial de modo. La prueba está en que ese como podría ser sustituido por un sintagma que permitiese que eso fuese complemento circunstancial de modo. Por ejemplo, el sintagma adverbial, sabías el secreto del monstruo del lago Ness perfectamente, ocuparía el mismo lugar, ¿no?, que ese como complemento circunstancial de modo. Bien, y dentro del secreto del monstruo del lago Ness, por lo que tenemos es análisis de un sintagma nominal, ¿no?, con complementos típicos del sintagma nominal. El determinante secreto núcleo del monstruo del lago Ness, sintagma proposicional, complemento directo con su enlace y su término. Aquí el enlace recordemos que sería de y ya el término empezaría aquí. Lo que pasa es que el programa no me dejaba marcarlo, ¿eh? Él sería determinante ya dentro del término, pero no me dejaba el programa poner esta línea aquí, que empezase aquí. Bien, pues el determinante, monstruo núcleo y del lago Ness. Sintagma proposicional, complemento del núcleo, con otra vez lo mismo, de enlace, y aquí a partir del el, porque recordemos que del es de más el, a partir del el sería determinante, lago núcleo, y Ness, al ser un sintagma nominal, acompaña al núcleo, pero sería aposición, no adyacente ni complemento del nombre. Ojo con esto. Vamos a la siguiente para que no se alargue mucho más el vídeo. Esta es algo más corta, al menos número de palabras. Esta es la persona a quien han atracado. Bien. Como lo primero, comprobamos que hay dos núcleos verbales. Por tanto, debe ser o coordinada o compleja. En este caso es compleja. ¿Por qué? Porque a quien han atracado se podría sustituir por un adjetivo. Esta es la persona a quien han atracado. Este hueco se puede sustituir por un adjetivo. Esta es la persona valiente. Y valiente se ha quedado con el hueco que antes ocupaba a quien han atracado. Por tanto, primero analizamos la proposición principal y luego la subordinada, que deberá tener su propio sujeto y su propio predicado. Esta sujeto, el resto sintagma verbal, predicado nominal, porque el verbo ser. El resto tendría que ser atributo, la determinante, persona núcleo, y aquí en el hueco que debería ocupar un sintagma adjetival haciendo el papel de adyacente, como en valiente, pues aquí han introducido una proposición con su propio sujeto y su propio predicado. Por tanto, proposición subordinada, adjetiva, especificativa, no va entre comas. Complemento del nombre o adyacente. Esto, la terminología varía. Yo por lo menos prefiero llamar a los sintagmas adjetivales adyacentes. Lo que pasa es que aquí el programa no me dejaba. Y ahora, debe tener esta proposición subordinada su propio sujeto y su propio predicado. Recordemos, en las subordinadas adjetivas que funcionan como adyacentes, los nexos son relativos que tienen un antecedente. A la hora de analizarlos, debemos sustituir estos pronombres por los antecedentes para poder analizarlos mejor. Entonces, ¿quién debería leerse como persona para que analizarse más fácilmente? Podríamos decir, han atracado a la persona. Bien, olvidándonos ya de todo lo anterior, quedándonos solo con a quien han atracado, porque estamos dentro de esta proposición subordinada. ¿Cuál sería el sujeto? Pues estaría omitido, han atracado, está en tercera persona del plural, por tanto el sujeto omitido es ellos o ellas. El resto es predicado, pero buscamos primero el núcleo del predicado, han atracado, forma compuesta con el verbo haber. Y el resto, a quién, puede ser sustituido por lo han atracado, por tanto esto funciona como complemento directo.
Aquí ya algunos ponen directamente nexo, ¿no? Complemento directo. O si quieres puedes analizar el enlace y el quién, que es el, que está, el pronombre, el que está funcionando como pronombre, pues se le pone término en nexo y esto, que es un nexo, haría el papel de complemento directo, como se marca aquí, ¿no? Vamos a la siguiente, a ver cuántas faltan. Bueno, faltan 2 y son largas. Vamos a intentar ir algo más rápido. Lo que vi me horrorizó, es decir, no pude dormir esa noche. Es decir, debemos tener claro que es decir está aquí dentro de las oraciones coordinadas, oraciones compuestas coordinadas explicativas. Es decir, por tanto, aunque aquí no lo he puesto yo, porque en este momento no sabía cómo indicarlo con el programa de la página web, ahora ya sí sé, así que para la próxima vez lo pondré. Aquí habría que poner oración compuesta coordinada explicativa. Y repito, ¿por qué explicativa? Pues porque si te sabes al menos este cuadro dentro de las coordinadas, que son aquellas oraciones compuestas que tienen dos proposiciones en pie de igualdad, las que dentro de estas oraciones coordinadas, cuando la segunda está simplemente aclarando o diciendo de otra manera el contenido de la primera, serían explicativas. Aquí estaría también o sea y otro tipo de nexos. Pues bien, ¿cuál es la particularidad de esto? Que una vez que has llegado a tener esta estructura, X es decir y, ahora X podrá ser una oración, que como proposición se prefiere decir oración cuando está en pie de igualdad. Aquí puede tener su propio sujeto y su propio predicado, y la oración y tendrá su propio sujeto y su propio predicado. Son como dos oraciones independientes unidas por un pegamento, por un nexo, que es decir. Vale, una vez que hemos llegado a este esquema ya podemos analizar cada una por separado. Es decir, lo que vi me horrorizó por un lado y no pude dormir esa noche por otro. Pues bien, empezamos a analizar esta primera. Sería una oración compleja. ¿Por qué? Porque tiene dos verbos. Vi del verbo ver y horrorizó del verbo horrorizar. Ambos no están en forma no personales. Y ahora vamos a ver qué relación guarda cada una de ellas. Lo que vi me horrorizó. Todo esto de lo que vi lo puedo sustituir por eso. Eso me horrorizó. Y en el hueco de eso hemos introducido una proposición con su propio sujeto y su propio predicado, lo que vi. Este lo que sería de nuevo una proposición subordinada adjetiva sustantivada. Entraría dentro de este caso artículo más que. Este que sería un pronombre, ¿no? De relativo con un antecedente que ha sido omitido. Por ejemplo, el asesinato que vi me horrorizó. Lo que vi me horrorizó. Bien, todo esto, lo que vi, al ocupar el lugar de eso, y en este caso eso sería el sujeto, por tanto, lo que vi entero como proposición subordinada, adjetiva sustantivada, ¿de sujeto de quién? De este predicado. Vamos a analizar el predicado este, nos lo quitamos de en medio. Horrorizó. Predicado, el me funciona como complemento indirecto. Este sería otro ejemplo de verbo que entraría dentro de este tipo de estructura. Significación impersonal, construcción en pasiva refleja. Sería un verbo. No,
Bueno, no, realmente podría ser yo horrorizo, tú horrorizas. Lo que pasa es que esta vez no está construida con el sujeto como gente. Bueno, no me voy a enrollar más, aparte me estoy cansando. Así que vamos a ir al grano. Me horrorizó como núcleo, me complemento indirecto y todo esto funciona como sujeto. A su vez, al ser una proposición subordinada adjetiva, debe tener su propio sujeto y su propio predicado. El sujeto de este be está omitido, sería yo, porque es yo, porque está en primera persona del singular. Sería el sujeto, ahora el resto predicado. Dentro del predicado buscamos primero el núcleo be y ahora lo que, siendo el que pronombre, funciona como un nexo. Algunos ponen aquí directamente todo esto como nexo, complemento directo y se quitan de problema de esto que aparte es un poco artificial. Vamos a la siguiente parte de la oración compuesta, que ya digo que funcionaría de modo completamente independiente a la primera, lo que vi me horrorizó. Bien, pues esta segunda sí sería una oración simple, solo tiene un verbo. Para eso hay que darse cuenta de que esto es una perífrasis, hay que acordarse de cómo detectar las perífrasis verbales, ¿no? Porque a veces esto podría introducir una subordinada sustantiva de complemento directo, pero en este caso todo esto funciona como un bloque, como uno solo, ¿no? Recordemos, uno de los trucos es que este verbo que funciona como auxiliar, si se pudiese sustituir por un sinónimo, no sería una perífrasis. Pero aquí no se puede sustituir, por tanto sí es una perífrasis. Pues bien, analizamos, por tanto, no pude dormir esa noche olvidándonos de todo lo anterior. El sujeto está omitido, esto está conjugado en primera persona del singular, por tanto, sujeto omitido yo, el resto es predicado, verbal. Identificamos el núcleo y después vamos a quitarnos el resto del medio, no, que se analiza como indicador de modalidad oracional, y esa noche es un complemento no argumental, se puede eliminar y faltar información, pero no sería imprescindible. Se le pregunta al núcleo del predicado cuándo, por tanto, sintagma nominal, recordemos que esto es sustantivo, complemento circunstancial de tiempo, con su determinante y su núcleo. Bien, me quedaría todavía esta oración por analizar, pero la verdad es que lo estoy grabando el vídeo muy tarde y voy a dejarla. No sé si dará tiempo en la siguiente clase y si no diera tiempo haré otro vídeo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo vídeo o clase. Hasta luego.